Bueno, continuando con las actividades previstas, a continuación el panel, un abordaje histórico, filosófico, sobre identidad y archivos en América, por los profesores Mariano Rodrigo Mariani y Emilio Eduardo Ibar Marinkovic, de Argentina. Mariano Rodrigo es profesor en filosofía, filósofo y educador, se ha especializado en diversas áreas de la filosofía, filosofía de la educación, antropología, epistemología, ética y metafísica, con una labor de más de una década en la educación y la investigación. Ha dictado clases en numerosos establecimientos educativos, ha sido capacitador en varias oportunidades en los profesorados de enseñanza técnica y en ciclos de capacitación para docentes. Ponente en conferencias de índole filosófica, ha incursionado en las letras participando de congresos y encuentros de escritores. Es también autor de obras literarias. Posee una intensa y extensa labor de capacitación institucional y profesional en las áreas de su especialidad, recibiendo numerosas distinciones. Emilio Eduardo Ibar Marinkovic es profesor en Historia y Geografía, con un doctorando en Historia por la Universidad Internacional de Andalucía, con una extensa labor docente, llegando a ejercer cargos directivos de instituciones educativas. Su actividad profesional también se extiende a funciones públicas y políticas como la de concejal, siempre relacionado a la temática archivística. Es autor y coautor de proyectos sobre la temática, habiendo impulsado, realizado y participado en capacitaciones, encuentros y eventos académicos sobre historia, identidad y archivos. Adelante, profesores. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Leandro, por la presentación. En primer lugar, quiero saludar y felicitar en su día a todos los archiveros de la Argentina. Hoy, 28 de agosto, es el Día Nacional de nuestros archiveros, por haberse fundado el 28 de agosto de 1821, por el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, el Archivo Histórico, que más tarde por ley pasaría a ser el Archivo Histórico Nacional. Bien, dicho esto, sean mis palabras primeras de agradecimiento. En primer lugar, a mi infatigable esposa, la licenciada Diana Liz Casati, organizadora de la Red de Archiveros de la Patagonia Argentina y miembro de la Comisión Organizadora Permanente de este Congreso Archivístico de las Américas. Bueno, por cuya intercesión hoy estoy acá compartiendo, o intentando compartir, esta problemática que vamos a desarrollar con el profesor Mariani. Y por supuesto, quiero agradecerle a todo el trabajo que ha hecho Leandro, que en él y en la FARA expreso mi agradecimiento. Bueno, dado el tiempo que tenemos, que no es muy grande, voy a iniciar el abordaje de esta compleja temática, como lo es la identidad, desde la historia y desde la filosofía, rama que va a abarcar mi colega. Yo voy a hacer un repaso histórico de la construcción de lo que tendríamos que denominar la identidad cultural que tenemos los americanos, y que indudablemente impacta en la organización de todas las estructuras de Latinoamérica, especialmente las políticas, las culturales y por supuesto las institucionales que preservan el patrimonio cultural, como son en este caso que nos ocupa los archivos. Bien, para aproximarnos a esa conceptualización de identidad cultural americana, si es que existe como tal, o como particularmente me inclino a adelantar, que se encuentra en un desarrollo permanente, en una permanente evolución, que no es un producto acabado, terminado, sino que ha pasado por algunos estadios previos al actual, que bueno, vamos a intentar fincarlos en este breve desarrollo. Bueno, como modo de disparador, para poder entrar en este abordaje, vamos a citar al gran maestro, una anécdota del gran maestro brasileño, Paulo Freire, que nos narra de la siguiente manera esa anécdota. Él nos dice que cierta comunidad aymara de Bolivia
estaba padeciendo desnutrición, sobre todo en niñas y niños. Las mujeres y los hombres de esa comunidad producían leche y huevo. Cuando se les observó que esos alimentos eran ricos en proteínas y querían muy bien incorporarlos a la alimentación cotidiana, los Aymara respondieron que si hacían eso, si les daban a sus niñas y niños leche y huevos, tardarían en hablar, incluso podrían llegar a quedar mudos. Bien, buscando Freire el origen de esta creencia, los Aymara le respondieron que la misma venía desde hacía siglos y que fue una ocurrencia de los conquistadores. Ellos se llevaban los huevos y la leche, a cambio les dejaron esa creencia, esa prohibición. Y lo llamativo, observa Freire, es lo que sigue. A pesar de ser conscientes del origen de esa creencia, la continúan respetando. Y dice Freire que ningún catedrático ni estudioso podrá convencer a los Aymara de lo contrario. Lo más difícil del colonizado no es sacarse de encima el cuerpo del opresor, sino las ideas que el colonizador ha dejado sobre el colonizado. Esas ideas que son muchas veces contrarias a sus propios intereses, ideas que atentan contra su bienestar. Es decir, ideas que defienden porque son muy difíciles de no defender. Si dejaran de defenderlas, si aceptaran que toda esa creencia no es otra cosa que un gran engaño, estarían trastocando no solo esas ideas, sino una red conceptual de ideas. Estarían aceptando poco menos que una completa metamorfosis de sí mismos. La anécdota en cuestión está dictada en el capítulo 3 de la Pedagogía de la Pregunta del año 1986. Bueno, ahí está una de las claves de la identidad americana. Las ideas que durante todos los años y los siglos, que no fueron pocos, los conquistadores de los distintos territorios de América fueron introduciendo para hacer pasible su dominio total, su conquista y apropiación de nuestros recursos a lo largo de no menos de 500 años. Bien, entonces nos tocaría preguntarle, bueno, pero ¿cuáles son esas ideas? ¿Cuáles fueron las acciones, ideas que se utilizaron para justamente esa primera construcción? Y son importantes porque van a impactar en la primera noción de americanismo que nosotros mismos vamos a construirlos, ¿no? Allá fundamentalmente ya fines del siglo XVIII y bueno, a lo largo de todo el siglo XIX, donde se da esta especie de primer americanismo que, como ya veremos. Bueno, en primer lugar, ellos nos dan el nombre. Al principio creyeron, la primera idea que nos dan, la misma idea de América, nos la impone Europa. No es un nombre que nuestros pueblos originarios se dieran a sí mismos, porque por su estructura organizacional, en ese momento, tendrían a América, por sintetizarlo muy resumidamente, unos 3 importantes desarrollos culturales, llamados imperios, que eran el azteca, el maya y el inca. El resto de los pueblos estaban en un estadio un poco más primitivo de desarrollo, y se dedicaban básicamente a la subsistencia a partir de la recolección, una rudimentaria agricultura, la pesca, y quizás alguna metalurgia del cobre, pero no mucho más. En cambio, los otros imperios sí tenían un desarrollo mucho más importante. Bien, ¿qué ocurre? Cuando llegan los europeos, necesitan, y es lo que van a hacer a lo largo de los primeros 3 siglos, trasladar su propia cultura e implantarla en América, como modo de asegurarse y garantizarse la conquista de estos territorios y además la expoliación de sus recursos. Recordemos que Europa tampoco es la Europa que conocemos ahora, era una Europa que estaba dominada por las grandes potencias occidentales, que estaban muy fragmentadas también, y los gobernantes eran casas dinásticas, monarquías, que se atribuían en origen divino y que eran, a su vez, orígenes divinos, monarquías absolutistas desde allá, avaladas por la Iglesia, particularmente la Iglesia católica apostólica romana de Occidente. Bien, esas ideas europeas se aportaron desde las distintas lenguas occidentales. Aunque en principio se impuso el castellano de los tiempos de los reyes católicos,
más los instrumentos que hicieron posible esa conquista, como fueron los barcos en los que llegaron, carretas, armas, utensilios domésticos y de labor artesanal e industrial, y en simultáneo la introducción de animales exóticos, que acá en América no existían, como el ganado vacuno, el ganado lanar, y fundamentalmente el caballo, que tenía además uso militar. Esas ideas y acciones de los europeos determinarán un primer condicionante identitario del americanismo, como les adelantara, centrado en el trasplante de su sociedad medieval en el Nuevo Mundo. Piénsese que estamos aún a 3 siglos de hablar de Estado-Nación, que en Europa, en ese momento, como ya les decía, es el territorio de las monarquías absolutas, y que una de esas monarquías, que fue la corona unificada de Castilla y Aragón, que recién en enero de 1492 había terminado de conquistar el último reino musulmán de Granada, y por lo tanto unificar bajo su control España, ya en octubre, que habían financiado la primera expedición de Colón, entra América al mundo medieval europeo occidental de la mano de Castilla y Aragón. Es decir, un país que todavía no se había terminado de formar y además tenía que apropiarse, adueñarse de estas nuevas tierras que acaban de descubrir. Por eso hay que hablar de aquellos momentos de identidad española trasplantada a América resulta muy audaz. Yo no me atrevería a hacerlo. Por eso prefiero hablar de en todo caso, la identidad de Castilla y Aragón, que se acababan de fusionar por el matrimonio de los reyes católicos. Bueno, inclusive como para que tengamos una noción del tembladeral que todavía es ese pasado remoto y que está permanentemente en revisión, todavía ahora se sigue discutiendo a fines del siglo XX y principios del XXI, dónde realmente llegó Colón a América, ¿no? Y esto es porque el libro de bitácora de su barco, que cuando él regresa de su primer viaje, se lo entrega a los Reyes Católicos en 1493, está extraviado. Es decir, ese documento que sería una base sustantiva para poder dilucidar algunos claros oscuros de nuestra historia, bueno, debe estar en alguna biblioteca, fruto de la piratería cultural seguramente, pero no lo tiene ni está en manos de la monarquía española. Bien, como sea, a partir de allí todo cambió. América ingresa oficialmente en la historia de Europa Occidental como territorio de ultramar de algunas de sus potencias coloniales, como dijimos en principio de Castilla y Aragón, y más adelante por la competencia imperial que tenían los países europeos de Holanda, Portugal, Francia y, por supuesto, Inglaterra, que todavía no era el Reino Unido que conocemos hoy. Por ende, la fragmentación política, cultural, religiosa y social de los estados colonizadores ingresó así, de modo disruptivo, en América a los ojos de los pueblos originarios. O sea que los pueblos originarios no tenían prácticamente demasiada comunicación entre sí, excepto los territorios que se disputaban, al modo de lo mismo que hacían los europeos, y obviamente tenían noción de la existencia de las otras identidades de los pueblos originarios, pero no había una unidad. Si lo hubiera habido, posiblemente hubieran enfrentado diferentemente el proceso de conquista europea. Fíjense que algunos todavía de los territorios actuales de América siguen en posesión de potencias occidentales o de Europa occidental. A modo de ejemplo, citaría la Guyana francesa, cuya moneda oficial es el euro, es un territorio que está en América, ¿sí? Y por lo tanto, por ser una de las 9 regiones ultraperiféricas que reconoce la Unión Europea, y forma parte del espacio Schengen, perdón, es un país fronterizo, o sea, la Unión Europea es fronteriza, por ejemplo, con el Brasil. Esto suena así un poco llamativo, pero esta es la realidad actual. O sea, Europa tiene territorios en América, con los cuales nosotros, como países americanos, formamos fronteras. Por ende, la fragmentación política, cultural y religiosa no solo bastó, no solo sirvió en aquel momento como un instrumento para arrasar, saquear y construir sobre las ruinas de las culturas preexistentes lo que luego llamarían el Nuevo Mundo, que en realidad no era un Nuevo Mundo. Esa era la idea colectiva que trasladaban los europeos a Europa. En realidad ellos al Nuevo Mundo no lo asimilaron
sino que ellos trasplantaron su cultura para hacer posible el control de esos nuevos territorios. Todo esto es discutible, como dije al principio. No obstante, la América precolombina también era un mundo fragmentado en distintos grados de civilizaciones, culturas y creencias religiosas, poco dotadas tecnológicamente para enfrentar esa conquista. Los territorios ocupados y la destrucción de sus sistemas de gobierno y culto, en especial de los llamados imperios azteca, maya, incaico en Mesoamérica y la región andina suramericana, inmediatamente durante el siglo XVI, que tenían un alto desarrollo en la metalurgia de la plata y el oro, que justamente era lo que necesitaban los banqueros medievales europeos para financiar las guerras de las monarquías absolutas europeas por un pedacito de tierra. Por ejemplo, el Rosellón, que se disputaban durante años Francia y el Reino de Aragón, ¿no? Por dar un ejemplo. Y subió recursos enormes. O la guerra por el Reino de Nápoles en Italia, entre Francia y el Reino de Aragón también. Bueno, estas culturas, tanto del sur como del norte del continente, estaban basadas, el resto de las culturas, en, digamos, un plano de subsistencia tribal, digamos, de muy poco desarrollo, como aún hoy en día las tenemos. Aún hoy, lamentablemente, esos pueblos siguen estando marginados de la gran actividad económica, política y social del resto de América. Siguen estando reducidos ya a veces ni siquiera a sus territorios ancestrales. Bueno, recién vamos a poder hablar de estados-nación en América, como en Europa, ya cuando están avanzados, muy avanzados, los siglos XVIII en principio, con la Revolución Francesa y con la independencia de los Estados Unidos en América, que la precede, y luego todo el siglo XIX va a ser como una efervescencia de estados-nación en Europa y en América. En Europa, ustedes saben bien, ni Francia, ni Alemania, ni siquiera Italia, por dar un nombre, o los países así, digamos, de gran potencial hoy en el mundo occidental, estaban unificados. Italia se va a terminar de unificar recién allá por 1861. O sea, mucho después de que muchos países americanos ya éramos estados nacionales, en el sentido de las concepciones liberales dominantes en aquella época y del mercantilismo comercial del siglo XVIII. Entonces, cuando nos referimos a americanismo, nos estaremos refiriendo en un primer momento a las construcciones materiales y al andamiaje jurídico de un primer momento de esas construcciones materiales que se montó sobre ellas, sobre estos territorios, por parte de los europeos, que fueron ordenamientos tendientes a garantizar su posesión colonial y su usufructo. A modo de ejemplo, acuérdense del Tratado de Tordesillas, nada más entre los reinos de Castilla y Aragón con el reino de Portugal, donde se repartieron lo que hasta ese momento se había descubierto de América, o sea, desde un principio. Bien. En un segundo lugar, y de fines, como les decía, del siglo XVIII y hasta el XX inclusive, al surgimiento de estados nacionales americanos por la materialización de esas ideas de la Revolución Francesa de 1789 y por supuesto de la muy cercana Revolución Norteamericana de 1776, ¿no? Cuando se independiza luego de una larga guerra de Inglaterra. Entonces, muy distintas por ciento entre ellas, una y otra, la francesa y la norteamericana, pues mientras aquella, o sea la francesa, difundía ideas de libertad, igualdad y fraternidad, suplantando la monarquía continental más poderosa de Europa, con una república de bien poderes, por supuesto muy primitiva todavía, no como las conocemos hoy en día, la revolución yanqui, digo así porque bueno, es un término popular, fue una revolución de una burguesía colonial, que se alzó contra las diferencias tributarias con la metrópoli, con Londres, pero sin difusión ni aspiraciones de portar la revolución al resto de la América colonial. No por lo menos en el modo que después se va a hacer acá. Sino más bien con la idea de expandirse a modo de nueva potencia colonial sui generis. ¿Por qué sui generis? Porque estaba en América, o sea, tenía todo a mano, a diferencia del resto de los países que tenían que cruzar el Atlántico. Así fue Estados Unidos, que creció territorialmente antes y después de su guerra civil de 1861 y 1865, donde se definió el modelo de nación que con altibajo se mantiene a la fecha, habiéndose ilegítimamente apropiado de la denominación de americanos,
Estoy citando esto porque es muy importante para la idea que tenemos de América. Como si el resto de los americanos, no sé, fuéramos otra cosa. Por eso nosotros somos hispanoamericanos, iberoamericanos, indoamericanos, suramericanos, pero no americanos. ¿Me explico? Bien. Y esa subcategorización continental que nos entregó la nueva potencia mundial que se iba a formar a partir de Estados Unidos, sigue hoy efectivamente como un sujeto que determina, y sin solución de continuidad, esa especie de dominio, que no es una especie, en realidad hay un dominio de carácter político, cultural y económico de parte de Estados Unidos, en lo que muchos políticos, historiadores, e inclusive hombres como Pablo Freire, que estaba recién, y hablemos de José Martí, han referido respecto a la potencialidad de América Latina y cómo esta ha sido, de alguna medida, morigerada por la supremacía de los Estados Unidos, que logró organizarse antes que el resto del continente. Bien, el resto de América sí recibió una fuerte influencia de las ideas liberales francesas, mercantilistas inglesas y, lógicamente, las constitucionalistas que provenían de los Estados Unidos, que era la primera constitución, digamos, sacando a la francesa, que se dictaba a nivel global de la humanidad. Y esa constitución quedó, para bien o para mal, plasmada en las cartas magnas de las nuevas patrias, del Centro y Sudamérica, surgida al fragor de las guerras de emancipación del siglo XIX, donde ya el americanismo toma otra dimensión. En esta dimensión, con el surgimiento de los Estados-nación de neto corte eurocéntrico y yanqui, va a duplicarse en Sudamérica y en Mesoamérica los ordenamientos jurídicos y socioeconómicos surgidos de estos procesos revolucionarios previos que protagonizaron las burguesías mercantilistas y que generaron, junto a resabios aristocráticos coloniales, las nuevas oligarquías terratenientes americanas que se apropiaron de las riquezas y estructuras económicas locales arrebatadas a las potencias coloniales durante la Guerra de Independencia. Ello al amparo de las revoluciones simultáneas, industriales, que se fueron dando desde mediados del siglo XVIII hasta entrado el siglo XX. Todo ello configuró en nuestra América un nuevo orden político y económico asociado a un primer orden mundial, donde paulatinamente el mundo productivo comenzará a generar un pujante mercado financiero hasta la globalización cambiante en nuestros días, a la que asistimos desde el fin de la Guerra Fría. La revolución digital es quizás el impacto ecuménico más potente que pone en jaque a los poderes de los vetustos estados-nación del planeta. Hoy están siendo superados esos estados-nación que se formaron en el siglo XIX por esta globalización y la era digital. Ya veremos por qué y si no lo desarrollaremos y da para el debate. Miren entonces todos los emergentes que tenemos que conceptualizar para poder hoy con meridiana claridad hablar de identidad cultural latinoamericana y el desarrollo de la archivística como ciencia y como herramienta de preservación de ese patrimonio cultural, de la heredad histórica y la memoria de los pueblos americanos. Bueno, dicho esto, no me quiero extender mucho más, nos debemos adentrar en algunas consideraciones acerca del americanismo, pero de ser posible en clave del nacionalismo continental americano, que un poco me parece el interés por ahí que existiría en parte de la audiencia. Podríamos decir, sin ánimo de intentar agotar este complicado concepto de aspiraciones nacionalistas, que podría tratarse de una ideología latinoamericana que ancla al interior de la historia de nuestro continente, desde su origen hasta principios del siglo XX. Con fenómeno cultural en que coexisten grandes masas populares, protagonistas de largas luchas libertarias, y las burguesías emergentes, de aceitados vínculos comerciales con los países europeos industriales, ocupadas en tener acceso y control a esos espacios dejados por las aristocracias coloniales. Es decir, en este segundo americanismo, ya la atención la tenemos dentro de nuestros propios países, porque ya no están las potencias coloniales en forma directa ocupándonos, pero el poder político, económico, ha sido suplantado por lo que yo llamo así en líneas generales las burguesías emergentes o las oligarquías locales, que en el caso, por ejemplo, de Argentina, y creo que es muy parecido al resto de los países de América Latina, por lo que he podido observar,
se fueron apropiando de esos territorios ancestrales, ampliando la frontera minera, la frontera agropecuaria, como está pasando en el Brasil del Bolsonaro de hoy, que están los pueblos originarios marchando en defensa de la Amazonia, porque al ampliarse la frontera de la soja, que es la nueva royalty del siglo XXI, están perdiendo la batalla y además se está destruyendo el principal ecosistema del planeta. Pero bueno, esa es otra problemática que no viene a cuestión. Así, uno de los primeros intentos de respuesta fue el que dio un intelectual argentino de origen socialista, Alfredo Palacios, que en una conferencia en la Universidad de Buenos Aires, que hace poco cumplió 200 años, allá por 1923, y a modo de guía destaca: es argentino el ejército que triunfa en Chile y da libertad a Perú. Es colombiano el vencedor de Ayacucho, venezolano Bolívar, que independiza Ecuador, Colombia y Bolivia. De norte a sur recuerda el perano García Calderón, hermosa fraternidad, curioso intercambio de patrias, dan a los campos de batalla espléndida variedad de hombres, la conciencia de antiguos lazos, afirmado en estas gloriosas campañas, suscita un sentimiento permanente, el americanismo. Nuestra revolución fue americana. Lo han reconocido todos los historiadores, y Rojas, se refiere a Ricardo Rojas, ha podido afirmar que la argentinidad tendía en el alma de los próceres hacia la forma progresiva de americanidad. Pensamos solo en que ha de impulsar a nuestra América un ideal permanente de justicia y que somos todos hijos de la revolución cuyas rebeldías fulguraron lo mismo en Caracas que en Buenos Aires y La Paz. Esa es una idea clara de un nacionalismo americanista, es decir, la idea de que independizados dándonos una mano, como hicieron Bolívar, San Martín, O'Higgins, luego se podría avanzar hacia la construcción de una patria grande, como todavía hoy muchos autores sostienen. Pero bueno, la historia es conocida y no me voy a extender. Bueno, Palacio también subraya los elementos que componen la estructura del ideario americanista. Esto es muy importante. Para él, los héroes de la solidaridad continental, y esta es una idea, hablar de americanismo es hablar de solidaridad continental, son Simón Bolívar, José de San Martín, O'Higgins, Monteagudo, Pueyrredón, entre otros. Para luego enumerar los proyectos de unidad continental surgidos a partir de 1811 y que se tienen hasta 1847. Destaca de esos proyectos las ideas, pero ¿cuáles ideas? La de fraternidad, patria americana, federación perpetua de los pueblos americanos, insistiendo en la incorporación de Brasil. Cita como hitos de ese americanismo el Congreso de Panamá de 1826, impulsado justamente por Bolívar, la Revolución Mexicana y la Reforma Universitaria Argentina de 1918, que le cambió un poco la faz al ámbito académico latinoamericano. Emilio, podríamos ir redondeando a 5 minutitos. Sí, cómo no. Sí, ya termino. Bueno, voy a dejar a Palacio acá entonces. Me iba a extender sobre lo que pasó en 1826, y voy a pasar a explorar algunas respuestas posibles de lo que deberíamos interpretar hoy ante este fenómeno que vive la humanidad, donde todos los conceptos empleados, identidad, cultura, Latinoamérica, nacionalismo, entran en conjunción con la historia y la modernidad en términos de categorías analíticas de la actualidad. La globalización impacta en las sociedades nacionales latinoamericanas, generando desarraigos económicos. Hoy grandes masas urbanas están ajenas al consumo y a la integración del mundo laboral, que aumenta la distancia entre esos segmentos sociales con los más empoderados y los más pobres y marginales para acceder a los bienes de consumo y de servicios. Tenemos la percepción que aquel tercer mundo del siglo XX asiste atónito a la desintegración de su realidad de países en vías de desarrollo u otras caracterizaciones similares efectuadas por los llamados países centrales o del primer mundo. En el inicio, las naciones latinoamericanas recorrieron un proceso de formación análogo a las europeas, como ya señalaba, se fueron formando repúblicas. Es decir, el principio de ciudadanía no era para todos. Acuérdense que inclusive votaban solo los hombres, ¿no? Para dar un ejemplo. Hubo que generar símbolos nacionales, tales como lenguas oficiales, en detrimento de los dialectos originarios locales. Banderas, himnos, escudos, escarapelas, para que el pueblo se identificase y adquiriese sentido de pertenencia o patriotismo. A la vez fue necesario incorporar las dimensiones temporales y los espacios regionales en los procesos de formación de esos nuevos países por instrumentos universales,
como, por ejemplo, en principio por la independencia, las Fuerzas Armadas, la escuela, los medios de transporte y los medios de comunicación, trenes, telégrafos, transporte, como dije, nuevos caminos, diarios y libros. Sin duda, al igual que en Europa, se motoriza en los estados nacionales la idea de progreso. O sea, eso es lo que va a movilizar también en América la idea de formar estados y países como los que conocemos actualmente. La idea de modernidad, de progreso. Es decir, que las naciones deberían pasar por un proceso de continentalización, que es la aspiración, entiendo yo, que aún está inmanente, yacente en las grandes masas urbanas y rurales de América Latina, y que han desarrollado varios líderes latinoamericanos que plasmaron sus ideas en formas de libros y doctrinas. Bueno, un último aporte que ha habido al tema del americanismo lo da José Martí. Él se escapa de esa clásica definición de las tres Américas, muy conveniente, por cierto, a estos efectos, y él va a hablar que existen dos Américas. Una, la que está desde el Río Grande o Bravo del norte hasta el Estrecho de Magallanes, o sea, todo lo que nosotros hablamos como Latinoamérica, o Hispanoamérica, o Iberoamérica, y la otra, bueno, la América del Norte. Mientras esta del sur lucha por su identidad, por su independencia, la del norte ve cómo se apropia, a su vez por instrumentos financieros. Hoy en día ya no nos mandan la cañonera como a principios del siglo XX, pero sí sus fondos de inversión y todo lo que tiene que ver con la dependencia económica, que es el lazo más fuerte y más difícil. Y sin duda, ello abrigaba una contradicción enorme, dado que las formas más dramáticas y las secuelas que ello genera empañan la memoria histórica de nuestros pueblos. Hoy nuestros pueblos están como difuminados. Y otra cosa que es muy importante, cuando hablé de la era digital, no fue casual. Lo dije porque en realidad hoy la mundialidad, o sea, eso que compite contra la identidad cultural latinoamericana, está en la cabeza de cada latinoamericano por el mundo digital, por estas herramientas, por la internet. Hoy tenemos acceso a saber qué pasa en el mundo, pero también eso despersonaliza una identidad que se construyó duramente durante 500 años que pasó por distintos estadios. Por eso, y para finalizar, quiero decir lo siguiente: juntarse. Esta es la palabra del mundo. Y esto lo dijo un americano, José Martí. De mi parte, muchas gracias y bueno, el colega Mariano. Bueno, muchas gracias, Emilio. ¿Se escucha bien, Leandro? ¿Se escucha bien? Perfectamente, Mariano, perfectamente. Bueno, gracias, Emilio, gracias, Leandro, también por el espacio y la invitación. Siempre en filosofía, en la formación, decimos que hacemos como un recorrido por las ideas y nos queda ese anclaje histórico como pendiente, así que viene bien esta conjunción de pensar histórica y filosóficamente la cuestión identitaria. Bueno, en gran parte coincido, incluso hasta hemos utilizado las mismas categorías para hablar de América con Emilio. Coincido también en que la índole americana o la identidad americana se presenta problemática. Expresar América no es una tarea fácil. Hay muchas categorías, digamos, o apelativos que se han utilizado. Yo he tomado algunos autores representativos para poder darle esos nombres. Caturelli, por ejemplo, llama a América bifronte. Kusch, que va a ser uno de los autores que voy a detenerme un poquito, habla de América profunda y del mero estar. Diego Pro habla de una América ambivalente. Alberto Vuela habla de América como lo hóspito. Y después hay denominaciones como la citaba Emilio, para referirse a América también con diferentes semánticas: Iberoamérica, Hispanoamérica, Indo-Iberia, Eurindia, Sudamérica, América del Sur, Amerindia, incluso hasta peyorativamente nos llaman Sudaca. Si uno hace una revisión de esas menciones, tiene toda una semántica y una forma de comprender a América tras esas denominaciones. Siguiendo a un filósofo de acá, de Santa Fe Argentina, que se llama Máximo Chaparro, él hace una categoría de estas interpretaciones que se han podido realizar frente a lo americano. José Ingenieros hace una interpretación positivista. Bueno, el mencionado Martí recién, Chaparro lo considera como una interpretación culturalista, junto con el uruguayo Rodó.
la interpretación hegeliana que hace el filósofo cordobés Nimio Danquín, que también me detendré un poquito en él, y una interpretación marxista de parte de Carlos Astrada, y una interpretación cristiana que de alguna forma coloca a Duce, Lapro y al uruguayo Metol Ferré. Bueno, esas interpretaciones, que no hacen más que hablar de una diversidad de posibilidades de interpretación del develamiento o del camino del develamiento de lo que nosotros consideramos como lo propio, digamos, o como lo americano. A nivel filosófico podríamos al menos decir unas cuestiones de esta problemática que tiene que ver con pensar América a partir del contraste, digamos, al contraste entre lo occidental y lo precolombino. El contraste de ese occidente y su largo periplo espiritual, digamos. O también, digamos, pensar con categorías que le son ajenas, si se quiere, a la esencia. Esto es pensar América con la herencia propia de las categorías del pensamiento occidental. Esto que Emilio hablaba de estas ideas que se presentan como colonizantes, y que resultan justamente esta cuestión, la problemática para dirimir cómo abordar, digamos, lo americano. También Emilio mencionaba la herencia del lenguaje. Ustedes saben la importancia de la configuración de nuestras categorías mentales a partir del lenguaje. Nosotros hablamos, pensamos y entendemos el mundo con cierta línea de relación. Por lo tanto, es muy importante esta cuestión de tratar de pensar América con categorías que de alguna forma son pertenecientes a un periplo espiritual complejo, pero que es de Occidente. En este sentido, Leopoldo Sea, otro pensador que aborda la temática del pensamiento latinoamericano, dice que es preciso que América, particularmente lo latinoamericano, incorporen todo su pasado valioso en el presente, tanto Occidente, el cristiano hispánico, como el precolombino, y el de otras regiones que han producido esta mistura y este mestizaje cultural que ofrece actualmente Latinoamérica, un rescate, digamos, una recuperación. Nimio Danquín por ahí no va a conseguir tanto en este rescate porque va a decir que la absorción, si se quiere, de Occidente por América sería bastante imposible. Para Rodolfo Kusch, que es un autor medianamente reconocido porque ha sido sacado de los ambientes académicos del pensar latinoamericano en Argentina, pero que ahora se ha reivindicado a partir de la edición de sus obras completas, que en realidad tiene una impronta antropólogo, digamos, es más bien no un teórico en el sentido de análisis de categorías librescas, sino que más bien participó, digamos, de las culturas tribales y de los pueblos originarios, en su cercanía real y personal, digamos, de ahí saca su obra, digamos. Para Rodolfo Kusch existe una tensión identitaria mestiza que se da en el plano ontológico del ser americano. Esto es, no solamente estamos hablando de un encuentro material, sino de justamente una tensión que se da entre el ser occidental y el mero estar, como él lo denomina, precolombino. Coexistencia, pero de forma dramática. Habla Kusch de un mestizaje mental, pero no de una convivencia amable, sino más bien donde ambas polaridades se expresan en tensión. Kusch denomina a esta dialéctica, a este movimiento, digamos, de esta tensión como fagocitación. Que sobre esa cuestión, sobre esa fagocitación, digamos, es donde tiene que el pensar, digamos, posicionarse. Esta misma oposición, en vez de parecer trágica, tiene una salida y es la que posibilita una interacción dramática, como una especie de dialéctica que él la denomina fagocitación. Se trata de la absorción de las pulcras cosas de Occidente, y luego podemos detener en esta cuestión, en esta categoría de pulcras cosas de Occidente por las cosas de América, como a modo de equilibrio y reintegración del humano en estas tierras. La fagocitación se da en el hecho mismo de haber calificado, digamos, como hedientas a las cosas americanas. Kusch va a trabajar pares de estas tensiones, pares que entran en una dialéctica, si se quiere, de opuestos. El ser occidental, el estar o el mero estar precolombino, el centro y representativo, digamos, de una cultura civilizatoria y la periferia. La pulcritud como representativo del occidente y el hedor americano. Lo blanco, lo negro, el activismo, la pasividad, incluso podríamos decir la famosa inventada par civilización y barbarie.
para cada par corresponde, si se quiere, los elementos de esta tensión. Esta presencia, digamos, dual, muestra esta identidad y la problematiza. Para Kusch, la solución, aunque su obra queda, digamos, si se quiere, un poco trunca con respecto a las soluciones, consiste en retomar el antiguo mundo para de alguna manera ganar salud. Si no se hace así, el antiguo mundo continúa o continuará siendo autónomo y por lo tanto será una fuente de traumas para nuestra vida psíquica y social. Él se nutre, digamos, de corrientes psicológicas para todo su análisis filosófico, antropológico de la esencia de lo americano. Desde otra perspectiva del pensar filosófico, quizás podríamos decir más estrictamente metafísica, Nimio Danquín, que es un filósofo cordobés, aborda la cuestión de lo americano. Vuela, Alberto Vuela, un filósofo porteño, al respecto dice que Danquín realiza en 1953, en su trabajo El ser visto desde América, el primer fundamental aporte argentino a la filosofía iberoamericana de la liberación. No hay en la filosofía americana posterior, y por eso lo traigo a colación, me parece que es un representante muy peculiar de lo que es el pensar fundamental y metafísico de América. No hay en la filosofía americana posterior, y Roy y Dussel lo pueden comprobar, ningún trabajo que penetre tan profundamente en el tema como cuando afirma Nimio Danquín en El ser visto de América que el ser americano es un ser singular en su discontinuidad fantasmagórica, el americano es un elemental y sus pensadores representativos se asemejan a los físicos presocráticos. Para los que de alguna forma tengan conocimientos de filosofía, ubicamos a los presocráticos como los físicos occidentales en el origen del pensar filosófico. Y continúa Danquín diciendo: quien filosofe genuinamente como americano no tiene otra salida que el pensar elemental dirigido al ser objetivo existencia, a la realidad fantasmagórica e ininteligible cargada de potencia e intencionalidad máxima. Esta tesis, que resumo en una pequeña cita, da para un abordaje mucho más profundo, pero quería traer al menos dos representantes, si se quiere, uno desde un aspecto más o de un rastreo antropológico, Kusch, Rodolfo Kusch, que de alguna manera muestra nuestra matriz mestiza, y Danquín con un posicionamiento metafísico que caracteriza al pensar americano como un pensar presocrático. Ambos nos posibilitan de alguna forma la categoría de lo americano. Por supuesto, comparto también con Emilio la impresión de que no reducimos o no hago una reducción, digamos, a estos dos filósofos la complejidad de lo americano, pero me parece importante desde el aspecto filosófico, antropológico, metafísico, nombrar a dos autores que han dejado su huella en el pensamiento fundamental de lo americano. Ahora, una pregunta que podemos hacernos es cómo hacer para que lo americano se desarrolle como tal, o como dice Kusch, descubrir un nuevo horizonte humano menos colonial, más auténtico y más americano. O como dice también Arturo Jaureche en Los Profetas del Odio, evitar esa colonización pedagógica, esas ideas colonizantes, como mencionaba Emilio hace un rato. Las ideas se concretan, esto lo que decía al principio, que a veces cuesta para los filósofos o pensadores encontrar, digamos, la concreción de las ideas, hacemos muchas veces historias de las ideas, pero está claro y es preciso entender que las ideas se concretan, se hacen cultura en las instituciones. La escuela es una institución, la escuela es un representante importante de la concreción de esas ideas, de ahí la importancia de la mención que hacía Emilio de Paulo Freire, que a muchos años de su obra está viva, digamos, las voces y las enseñanzas de Paulo Freire en nuestras instituciones. De allí la relevancia del desarrollo situado del pensar auténtico en nuestras instituciones educativas. Escuchaba la ponencia anterior de este ponente que es boliviano y la necesidad, digamos, de las instituciones educativas de tener mayor desarrollo y capacitación. Bueno, acá yo también
muestro, digamos, la necesidad o la herramienta pedagógica que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento americano. De esta forma, la formación pedagógica de los archiveros debe situar el pensar americano dentro del contexto de las instituciones. No con la intención de colocar un contenido que tenga que ver con el pensar latinoamericano, sino problematizando las categorías cognitivas. Por eso es una exigencia, si se quiere, que es epistemológica, estructuración epistemológica de las categorías que se contrastan entre Occidente y lo precolombino, desarrollando la toma de conciencia crítica de las estructuras epistemológicas, como decía, que jalonan el desarrollo de la comprensión de nuestra realidad cercana. Esto es la forma que tenemos de construir el conocimiento. Entonces, si nosotros buscamos de alguna forma cierto grado de autenticidad, tenemos que posicionarnos en metapuntos, si se quiere, que puedan hacernos ver cómo es esa construcción del conocimiento que se da en nuestras instituciones. De Sousa Santos, que es un pensador brasilero que habla en epistemologías del sur, insta a tomar distancia del pensar eurocéntrico. Él dice: el objetivo de crear distancia respecto de la tradición eurocéntrica es abrir espacios analíticos para las realidades que son sorprendentes, porque son nuevas o han sido ignoradas o invisibilizadas, es decir, consideradas no existentes por la tradición crítica eurocéntrica. Solo pueden ser recuperadas por lo que denomino la sociología de las ausencias. Y yo traigo, para terminar, así no se extiende y le damos espacio a alguno de los participantes de poder hacernos alguna pregunta, traigo un ejemplo referido al tratamiento, si se quiere, o a la problematización de estas categorías de la índole filosófica. Por ejemplo, un concepto que es muy afín, digamos, con la formación archivística, que es el concepto de tiempo, y que también va de la mano de la idea de memoria. Nosotros tenemos, si se quiere, una idea de tiempo que justamente es una implantación de una concepción occidental. Entendemos, digamos, no solamente entendemos, sino que vivenciamos de forma occidental nuestra configuración temporal. En las culturas de Occidente predomina una concepción regular y continua del tiempo. Este se representa de un modo cronológico, compartido, homogéneo y uniforme. Esta concepción del tiempo es una construcción cultural occidental que opera generalmente en un nivel subliminal, demarcando nuestra existencia y devenir. ¿Esto qué quiere decir? Que la categoría tiempo y su forma de concretarse influye rotundamente en nuestras vidas, creando lo que se denomina en filosofía un ethos particular. Esto es, nosotros, más allá de ciertas distancias, como dice de Sousa, estamos imbuidos, digamos, de estructuras mentales que también son heredadas de alguna forma a través del lenguaje y que nos impiden, digamos, desprendernos de esa herencia colonizante, si se quiere. No obstante, dice, la regularidad del tiempo no es parte intrínseca de la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una noción única de tiempo, sino que el hombre es de alguna manera el creador de estas nociones y que la coloca para, si se quiere, propósitos particulares. Así podemos decir que contrastan una visión eurocéntrica de tiempo que rige nuestras vidas y las visiones de tiempo primitiva, donde los ritmos vitales están acompasados por los ritmos de la naturaleza. Por ejemplo, los mapuches chilenos no practican el cómputo de días y carecen de la noción de semana. Así, a partir de este ejemplo, podemos ver cómo existen etnomodelos de comprensión que difieren de los imperantes y nos posibilitan el rescate de otras visiones, en algunos casos más plurales, autóctonas y quizás más adecuadas a las demandas del desarrollo humano. Esto es muy importante porque hoy en día la posmodernidad tiene un ritmo, si se quiere, o un ritmo de aceleración, digamos, que lo percibimos todo y sabemos lo insalubre que es, digamos, para la conformación de una cultura humana más sana, si se quiere. Los mapuches carecen de un lexema que equivale a tiempo en su lengua nativa. Ellos no experimentan la sensación de luchar contra el tiempo ni tampoco coordinar rígidamente sus actividades en función de este. Su ritmo vital de acción es pausado, sin apremios y sin tensiones. Con este breve ejemplo y con esta
este recorrido por algunos autores y filósofos representativos del pensamiento americano, hago mi aporte a lo que planteaba Emilio. Así que les doy la posibilidad para que hagan sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, Leandro y Emilio, por el espacio. No, muchísimas gracias a ustedes, excelente la exposición y muy enriquecedor. Seguramente las preguntas de los asistentes van a ser remitidas por correo electrónico para la respuesta o serán recopiladas de los comentarios. Muchísimas gracias.